El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos. En la lejanía, las tierras áridas se extendían como un mar de roca, cubiertas por la brisa que arrastraba el polvo de antiguas ruinas olvidadas. En el centro de aquel paisaje desolado, una caverna oscura permanecía oculta entre sombras, hogar de una criatura temida por dioses y mortales. Era allí donde Medusa, la última de las gorgonas, aguardaba en su exilio. Su mirada era capaz de convertir en piedra a cualquiera que la enfrentara. Aquel día un héroe avanzaba con paso firme hacia la caverna. Perseo, hijo de Zeus, había recibido una misión imposible: acabar con Medusa y llevar su cabeza como trofeo. El joven guerrero llevaba consigo el escudo de Atenea, pulido como un espejo, y la espada de Hermes, ligera como el viento, ambas armas entregadas por los dioses para asegurar su victoria. Sabía que no podía mirar directamente a la criatura, pues su castigo sería inmediato. Con paciencia y astucia se deslizó entre las sombras, aprovechando la tenue luz que filtraba la entrada de la cueva. El enfrentamiento fue breve. Medusa, al percibir la presencia de Perseo, lanzó un grito gutural, haciendo que las serpientes de su cabello se agitaran con furia. Sus movimientos eran rápidos, pero el héroe, guiado por el reflejo de su escudo, calculó cada paso con precisión. En un instante decisivo, alzó su espada y con un golpe certero separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. La caverna quedó en completo silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. De la sangre que brotó de la gorgona, al tocar el suelo árido, una fuerza desconocida se manifestó en el aire. Las gotas carmesí comenzaron a brillar como si estuvieran cargadas de una energía divina. El viento pareció cambiar de dirección, formando remolinos que envolvían el lugar. De repente, en medio de aquel fenómeno inexplicable, una criatura surgió de la esencia de Medusa. Primero fue solo un destello, una forma difusa envuelta en luz. Luego, cuando el polvo se disipó, la silueta de un caballo comenzó a tomar forma. Su piel era blanca como la espuma del mar y su porte majestuoso. Pero lo más impresionante eran sus alas, grandes, fuertes, capaces de desafiar la gravedad con solo extenderse. Pegaso había nacido. El caballo celestial sacudió su crin con elegancia, sintiendo por primera vez la brisa recorrer su cuerpo. Levantó la cabeza hacia el cielo, observando el infinito con una mirada tranquila. Sus patas apenas tocaron el suelo antes de impulsarse hacia adelante, dejando atrás la tierra que lo había visto surgir. Sin esfuerzo, sus alas se desplegaron, atrapando el viento como si fueran parte de él. Su ascenso fue natural, como si siempre hubiera pertenecido a los cielos. Perseo, aún sorprendido por la visión, supo que aquella criatura no le pertenecía. Era libre desde el instante en que nació. En el Olimpo, los dioses contemplaron su vuelo. Poseidón, el señor de los mares, lo observó con interés, reconociendo en él la conexión con la gorgona que había castigado en el pasado. Atenea, la sabia y justa, comprendió que Pegaso no era un simple corcel alado, sino un símbolo de fuerza y destino. Zeus, el padre de los dioses, vio su majestuosidad y supo que no debía quedar en el mundo de los mortales. Pegaso se elevó hasta las alturas y desapareció entre las nubes, donde su historia apenas comenzaba. No había nacido para quedarse en la tierra.
Su lugar estaba entre los dioses y su destino aún debía cumplirse. Las nubes flotaban en lo alto como enormes islas blancas, movidas por las corrientes invisibles del viento. Pegaso surcaba el firmamento con gracia, su silueta destacaba contra la luz dorada del sol. Cada batir de sus alas lo impulsaba más alto, lejos del mundo de los mortales, acercándose al Olimpo, donde los dioses observaban con atención. Aunque recién nacido, su vuelo era firme, como si siempre hubiera pertenecido a los cielos. No había duda en sus movimientos, ni miedo en su mirada. Era libre y el infinito parecía ser su único destino. Desde el Olimpo, los dioses contemplaban su ascenso. Majestuoso y puro, Pegaso no era una criatura común. Había nacido de un evento imposible, surgido de la sangre de Medusa, pero no llevaba consigo ninguna maldición. Su existencia era distinta, una excepción en el equilibrio del mundo. Las columnas de mármol del palacio de Zeus brillaban bajo la luz celeste y los salones dorados resonaban con murmullos divinos. Pegaso era observado con curiosidad, pues su llegada no había sido anunciada ni prevista en los hilos del destino. Poseidón, el dios de los mares, reconoció en Pegaso la marca de su linaje. Medusa había sido su creación, un castigo convertido en monstruo, y aunque el caballo alado no tenía relación directa con él, su esencia era inconfundible. Era fuerte, veloz, un ser que no pertenecía completamente a la tierra ni al cielo. Sin embargo, Poseidón no intentó reclamarlo. Pegaso no debía ser confinado a los dominios del océano ni a las profundidades de su reino acuático. Era una criatura de otro tipo, una que debía encontrar su propio propósito. Atenea, la diosa de la sabiduría, descendió suavemente desde los palacios del Olimpo. No habló, no impuso su voluntad, solo se acercó con calma. Pegaso redujo la velocidad de su vuelo, observándola con serenidad. Entre ellos no hubo órdenes ni palabras innecesarias, solo un entendimiento silencioso. La diosa lo contempló con respeto, consciente de que su existencia tenía un significado mayor. No era un simple corcel alado, sino un símbolo de la conexión entre el mundo de los dioses y el de los mortales. Atenea comprendió que el destino de Pegaso aún debía revelarse. Desde aquel día, Pegaso permaneció en el Olimpo. Volaba entre las montañas sagradas, recorría los cielos sin restricciones, descendía sobre los templos dorados de los dioses. No tenía dueño, no respondía a ningún mandato, pero tampoco estaba del todo desligado del reino divino. Su existencia se mantenía en equilibrio, como un puente entre dos mundos. Los dioses aceptaron su presencia, sabiendo que su historia aún no estaba completa. Pegaso era libre, pero su destino aún lo llamaba hacia la tierra. Los días pasaban en tranquilidad, pero los dioses sabían que la calma no duraría para siempre. Pegaso no había nacido solo para recorrer los cielos. Algo en su esencia pertenecía también al mundo de los hombres, a los héroes que cambiaban la historia con sus hazañas. Pronto un guerrero de gran valentía y ambición aparecería. Belerofonte, el joven destinado a enfrentarse a la temible quimera, sería el único capaz de reclamar a Pegaso. La historia del caballo celestial estaba a punto de dar un nuevo giro. El amanecer se alzaba sobre la región de Licia.
donde los ríos serpenteaban entre colinas cubiertas de verde y los templos se erigían como testigos de la historia. Las ciudades de piedra despertaban con el sonido de los mercaderes, el eco de los herreros golpeando el metal y los cánticos de sacerdotes que dedicaban sus plegarias a los dioses. En medio de aquel mundo de reyes y guerreros, un joven caminaba entre los senderos que llevaban a los campos abiertos. Su nombre era Belerofonte y su destino aún estaba por revelarse. Belerofonte no era un hombre común. Desde su infancia había sido marcado por una ambición que trascendía la vida de los mortales. No era solo su deseo de gloria lo que lo hacía diferente, sino su espíritu, el fuego que ardía en su interior con cada desafío que enfrentaba. Sus hazañas ya eran conocidas en los rincones de Licia, pero aún quedaba una prueba que definiría su verdadero destino: la batalla contra la quimera, una criatura temible que aterrorizaba pueblos enteros con sus fauces y su aliento de fuego. Sabía que enfrentarse a la quimera sería un desafío más allá de su fuerza y habilidad. Aquella bestia, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, era un monstruo nacido del caos mismo, una amenaza que ningún hombre había logrado vencer. Pero Belerofonte no temía a la batalla. Lo único que le faltaba era la estrategia adecuada, una ventaja que le permitiera combatir al monstruo sin sucumbir a sus garras. Fue entonces cuando escuchó hablar de Pegaso. Las historias hablaban de un caballo celestial que habitaba los cielos, una criatura que nunca había sido montada por ningún hombre. Pegaso surcaba los vientos con libertad absoluta, su velocidad y fuerza eran comparadas con la misma esencia de los dioses. Belerofonte comprendió que si lograba alcanzarlo, podría combatir desde el aire fuera del alcance del fuego de la quimera. Pero atraparlo no sería fácil. Nadie podía domar a Pegaso por voluntad propia. Para conseguirlo necesitaría la ayuda de los dioses. Decidido, Belerofonte se dirigió a un antiguo templo dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Allí, en medio de las columnas cubiertas de inscripciones y estatuas que representaban las hazañas de los héroes, el joven se arrodilló y ofreció una plegaria sincera. No pedía gloria, no pedía riquezas, solo la oportunidad de cumplir su destino. Atenea, desde el Olimpo, escuchó su petición. Al ver su determinación, decidió concederle la herramienta que haría posible el encuentro con Pegaso, una brida dorada forjada con la magia de los dioses. Cuando Belerofonte despertó aquella mañana, la brida descansaba a su lado, brillando con un resplandor divino. Consciente de lo que debía hacer, partió hacia las montañas, donde los arroyos cristalinos descendían en cascadas y la brisa silbaba entre los árboles. Pegaso descendía en esos lugares para beber agua, encontrando paz en los rincones ocultos de la naturaleza. Y allí, entre las sombras de los robles, Belerofonte vio por primera vez al caballo celestial. Era más majestuoso de lo que imaginaba. Su piel reflejaba la luz del sol, sus alas se desplegaban con un equilibrio perfecto. Era un ser nacido para la grandeza. El joven héroe avanzó con cautela, sosteniendo la brida con respeto. Pegaso no se apartó, no hubo forcejeo, no hubo desafío. En aquel instante algo sucedió. Pegaso miró a Belerofonte con una curiosidad distinta,
como si percibiera en él algo más que ambición, una determinación pura que resonaba con su propia naturaleza. Sin resistencia, permitió que el joven colocara la brida en su cabeza, y cuando Belerofonte subió a su lomo el viento pareció contener la respiración. Era la primera vez que Pegaso tenía un jinete. Con un solo impulso, Pegaso batió sus alas y los elevó sobre las montañas. El vuelo fue veloz, perfecto, como si el cielo los reclamara. Por primera vez, un mortal surcaba los vientos montado en el caballo celestial. La batalla contra la quimera estaba por comenzar. El viento soplaba con fuerza sobre las montañas de Licia, un territorio donde los ríos se volvían escasos y la vegetación se marchitaba bajo el calor de la tierra. Pegaso descendía con elegancia, sus alas abiertas capturaban las corrientes de aire, permitiéndole moverse con precisión sobre los acantilados. Belerofonte, aferrado a la brida dorada que Atenea le había entregado, observaba desde lo alto el valle que se extendía más adelante. Allí, entre el humo y la roca calcinada, podía ver la silueta de la criatura que debía enfrentar. La quimera, un monstruo cuyo cuerpo desafiaba la lógica de los dioses y el orden del mundo. La bestia avanzaba lentamente, sus pisadas estremecían el suelo con cada paso. Su cabeza de león exhalaba llamas ardientes que consumían todo lo que encontraba a su paso. Su cuerpo de cabra se agitaba con inquietud y su cola de serpiente se movía como un látigo en el aire, lista para atacar a cualquier enemigo. Sus ojos, rojos como brasas encendidas, se clavaban en los alrededores, buscando presas con una furia insaciable. Era una criatura nacida del caos, una aberración que ninguna espada había logrado vencer. Los habitantes de Licia vivían bajo su amenaza constante, sin esperanza de derrotarla. Desde el Olimpo, los dioses observaban el enfrentamiento que estaba a punto de comenzar. Pegaso surcó los cielos en círculos, confundiéndola con movimientos rápidos y calculados. La quimera rugió con frustración, lanzando llamaradas al aire, pero el caballo celestial esquivó cada ataque con precisión. Su velocidad era superior y su inteligencia más aguda. Belerofonte sujetó con firmeza su lanza, esperando el instante adecuado para atacar. El héroe comprendía que su ventaja estaba en la altura, en el dominio de los cielos, lejos del fuego abrasador del monstruo. La batalla inició con un descenso repentino. Pegaso se lanzó en picada, moviéndose con rapidez alrededor de la criatura, mientras Belerofonte calculaba el punto exacto donde debía dirigir su arma. Con un movimiento certero, el héroe lanzó su lanza hacia el pecho de la bestia. El arma atravesó el aire, surcando el espacio como un relámpago, y se hundió en la piel de la quimera. La criatura rugió con agonía. Su aliento de fuego se volvió errático y sus movimientos perdieron fuerza, pero aún no estaba vencida. Se agitó con furia, intentando alcanzar al héroe con sus garras y su cola venenosa. Pegaso ascendió nuevamente, manteniéndose fuera del alcance de la criatura. Belerofonte sabía que debía aprovechar la oportunidad. Con un impulso rápido, el caballo celestial se lanzó hacia adelante y el héroe, espada en mano, descendió sobre la quimera con precisión calculada. En un único movimiento, la hoja de su arma brilló bajo la luz del sol y atravesó el cuello del monstruo.
El rugido final de la criatura se ahogó en un estruendo y su cuerpo cayó pesadamente contra la tierra, levantando una nube de cenizas y polvo. El valle, que había temblado bajo su dominio, quedó en absoluto silencio. Los aldeanos, que habían vivido aterrorizados durante años, salieron de sus refugios y contemplaron la escena con asombro. La bestia que había devastado sus tierras, quemado sus hogares y amenazado sus vidas, yacía sin vida ante sus ojos. Belerofonte descendió de Pegaso y observó con calma el resultado de la batalla. Sabía que había logrado lo imposible. La victoria era suya. Desde el Olimpo, los dioses reconocieron su hazaña. Pegaso y Belerofonte habían cambiado el destino de Licia, pero el viaje del héroe aún no había terminado. La gloria recién comenzaba y con ella una nueva ambición crecía en su interior. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Licia, donde los habitantes celebraban la victoria con júbilo y gratitud. Las calles estaban adornadas con guirnaldas y el sonido de la música resonaba entre las columnas de los templos. Belerofonte caminaba entre la multitud, con Pegaso a su lado, mientras los ciudadanos lo saludaban con respeto y admiración. Había derrotado a la quimera, una hazaña que ningún hombre antes había logrado y ahora su nombre era pronunciado con honor en cada rincón del reino. Desde el Olimpo, los dioses observaban el ascenso del joven héroe. Su victoria había sido celebrada incluso entre los inmortales y su destreza en batalla demostraba que tenía el favor de los dioses. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar dentro de Belerofonte. La euforia de su triunfo se convirtió en orgullo y el orgullo en una sensación de invencibilidad. Ya no veía a Pegaso como un aliado, sino como un instrumento de su grandeza. La humildad que alguna vez lo caracterizó empezaba a desvanecerse. Con cada día que pasaba, Belerofonte se convencía de que no había enemigo que pudiera desafiarlo. La quimera había sido la prueba definitiva de su fuerza, y ahora, con Pegaso a su servicio, no había lugar en la tierra que no pudiera conquistar. Pensó en los reinos lejanos, en los ejércitos que podría someter, en la gloria que podría reclamar, pero su ambición no se detendría en el mundo mortal. Si los dioses lo habían favorecido, entonces debía reclamar su lugar entre ellos. Fue entonces cuando tomó una decisión peligrosa. Montó sobre Pegaso y lo dirigió hacia el Olimpo, con la determinación de alcanzar la morada de los dioses y unirse a su grandeza. Creía que su poder lo hacía digno de caminar entre los inmortales, que su victoria sobre la quimera era prueba suficiente de su divinidad. Pegaso, fiel a su jinete, ascendió sin resistencia, surcando los cielos con velocidad, dejando atrás la tierra de los mortales. El Olimpo estaba más cerca con cada batida de sus alas. Los dioses, al notar su intento de ascenso, se miraron entre sí con gravedad. Zeus, el padre de los dioses, observó la escena con atención. En los ojos de Belerofonte ya no había humildad, solo ambición desmedida, una arrogancia que desafiaba el orden natural. Ningún mortal podía reclamar la inmortalidad por voluntad propia. Y así, en un instante, Zeus tomó su decisión. Desde lo alto, envió un rayo poderoso que cruzó los cielos con estruendo. Un castigo divino para el héroe que intentaba desafiar su lugar en el mundo. El impacto fue inmediato.
Pegaso, sintiendo el poder de los dioses, detuvo su ascenso repentinamente y Belerofonte perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó al vacío, descendiendo como un fragmento de estrella que había intentado elevarse demasiado. Su grito se perdió entre los vientos, y cuando su cuerpo tocó tierra, su destino quedó sellado. No murió, pero su gloria desapareció, herido y olvidado. Pasó el resto de sus días vagando sin rumbo, lamentando el día en que creyó ser más que un hombre. Los dioses lo habían castigado, y su caída fue el símbolo de su orgullo desmedido. Pegaso, en cambio, no descendió con él, voló con gracia hacia los cielos, alejándose de los mortales. Su destino aún no estaba completo. Los dioses tenían otros planes para él. Los cielos se extendían infinitos sobre el mundo, con nubes suaves que se deslizaban como barcos en un océano celestial. Pegaso volaba sin restricciones, atravesando las corrientes de aire con elegancia, como si su existencia estuviera ligada al viento mismo. No había jinete sobre su lomo, ni un destino marcado por los hombres. Desde la caída de Belerofonte, el caballo celestial había regresado al Olimpo, lejos de las ambiciones mortales. Desde los salones dorados de los dioses, Zeus observaba el vuelo del caballo celestial. Pegaso había demostrado ser más que una criatura ordinaria, era un símbolo, una presencia que conectaba el mundo de los dioses con el de los mortales. Su existencia era un recordatorio de la grandeza y el equilibrio, de la libertad y la trascendencia. Pero su destino aún no estaba completo. No podía ser solo un corcel que surcara los cielos. Pegaso merecía un lugar que garantizara su inmortalidad. Fue entonces cuando Zeus tomó su decisión. Pegaso no viviría eternamente solo en el Olimpo, sino que ascendería aún más, dejando atrás incluso el reino de los dioses. Con un gesto solemne, el padre del Olimpo señaló hacia las estrellas, hacia el firmamento que se extendía más allá de la comprensión humana. En un instante, la luz del cosmos envolvió al caballo celestial y su silueta comenzó a transformarse. Su cuerpo comenzó a desvanecerse en un resplandor puro, fusionándose con las estrellas que iluminaban la noche. Las constelaciones cambiaron y allí, entre los astros más antiguos del universo, Pegaso se convirtió en una constelación inmortal. Su forma quedó grabada en el cielo, su legado asegurado para la eternidad. No sería olvidado, no desaparecería en el flujo del tiempo. Los hombres, al observar las estrellas, recordarían su existencia, su vuelo sobre los cielos, su historia junto a los héroes. Pegaso ya no pertenecía a un solo momento, sino a la eternidad misma. Desde la tierra, los filósofos y poetas contarían su historia en sus escritos. Los navegantes usarían su figura celeste para guiarse en la oscuridad, y los soñadores mirarían hacia arriba buscando inspiración en su silueta. Pegaso no había nacido solo para los héroes, sino para todo aquel que levantara la vista hacia el infinito, preguntándose qué más existía más allá del mundo conocido. Su destino no era correr entre los prados ni volar entre los templos, sino trascender, convertirse en un emblema que nunca desaparecería. El caballo celestial se había convertido en una parte del universo. Desde aquel día su legado quedaría escrito entre las estrellas, marcando la eternidad con su presencia.
y así cada noche su silueta brillaría sobre los cielos, recordando a todos los que miraran hacia arriba que alguna vez, en tiempos antiguos, existió un caballo alado que desafió los límites del mundo mortal. Pegaso había alcanzado la inmortalidad. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.